El ranchero rescata a la joven nativa golpeada. A la mañana siguiente, ella lo elige como esposo. Era el año 1877, y Matthew Carter, un ranchero de 30 años, vivía en una cabaña que se alzaba contra el horizonte infinito de las llanuras de Arizona. Su vida era un ritmo de llamados de ganado, monturas crujientes y el silbido solitario del viento. Se había acostumbrado a la soledad, hablando más con sus animales que con los hombres. Pero esa tarde de primavera, cuando el crepúsculo pintaba el cielo con colores amoratados, su rutina se fracturó. Recorriendo la línea de cercas, revisando postes destrozados por las tormentas de invierno, divisó una forma junto a la orilla del río, algo que no pertenecía al páramo. Su pecho se apretó instantáneamente. Al principio, pensó que era un bulto desechado, o tal vez un venado herido. Pero a medida que se acercaba, con los faroles balanceándose desde su montura, vio la verdad. Era una mujer apache. Su rostro golpeado, labios agrietados, su cuerpo enrollado como si se aferrara a la vida misma. No podía tener más de su edad, quizás más joven, su largo cabello negro enredado con barro y lluvia. Matthew se bajó, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo, sus instintos atrapados entre la cautela y la compasión. En el silencio de las llanuras, sus respiraciones superficiales eran casi fantasmales. Sus ojos se abrieron parpadeando cuando él se arrodilló a su lado. Ardían con las últimas brasas de desafío, aunque estaba débil. Murmuró palabras que él no entendía, empujándolo con manos temblorosas. Pero su fuerza falló, y la lucha se escapó de su agarre. Matthew vaciló. Cada historia que había escuchado sobre colonos que ayudaban a nativos vino de golpe. Los castigos, la desconfianza. Sin embargo, algo en su estado destrozado superó la cautela en su corazón. Se inclinó bajo sus hombros y la levantó con cuidado, sintiendo su peso tan frágil como el de un niño. El viaje de regreso fue silencioso, excepto por el latido constante de los cascos de su caballo. Ella se desplomó contra él, demasiado débil para resistir, su cabeza descansando contra su pecho. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego en fuertes cortinas empapándolos a ambos. Para cuando empujó la puerta de la cabaña, estaba temblando. La recostó suavemente cerca del fuego, quitándose su abrigo mojado y lanzándolo a un lado. Por un largo momento, simplemente se quedó allí parado, mirando su frágil figura enrollada sobre su alfombra, preguntándose si acababa de traer peligro o algo más a su hogar. Matthew encontró una vieja colcha doblada en el baúl y la cubrió con ella, metiendo los bordes cerca para mantenerla caliente. Sus ojos se abrieron de nuevo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Él habló suavemente, aunque sabía que ella podría no entender. «Estás a salvo aquí. Nadie va a hacerte daño». Vertió agua en una taza de hojalata, arrodillándose para guiarla hacia sus labios. Al principio, ella resistió, volteando su rostro, pero la sed ganó. Bebió lentamente, sus labios agrietados temblando contra el borde. Cuando él ofreció pan, ella lo tomó con la misma reticencia, masticando en silencio como si pesara cada acto de bondad. Durante las largas horas de la tormenta, Matthew atendió sus heridas. Calentó agua, limpió los cortes con tela áspera y untó ungüento donde los moretones oscurecían su piel. Ella se estremeció ante su toque, pero no se apartó. Al fin, envuelta en su colcha, su respiración se estabilizó, aunque sus ojos nunca lo dejaron. Él podía sentir el peso de su sospecha, la pared invisible entre ellos. Sin embargo, debajo de ella persistía algo más frágil, un hilo de confianza formándose, por más reacio que fuera. Matthew se recostó contra la silla, exhausto, el fuego proyectando sombras parpadeantes a través de las paredes de madera de la cabaña. No fue sino hasta la medianoche que ella habló, su voz apenas más fuerte que la lluvia afuera. «Yo correr». Las palabras eran quebradas, acentuadas, pero lo suficientemente afiladas para perforar el silencio. Matthew se inclinó hacia adelante,
instándolas suavemente con sus ojos. Ella tragó con fuerza, sus manos apretando la colcha. Ellos forzar matrimonio, hombre viejo. Yo decir no. Su voz se quebró y bajó la mirada. Ellos golpear, dejar yo. El peso de sus confesiones se asentó pesadamente entre ellos. Matthew apretó la mandíbula, la ira hirviendo bajo su exterior calmado. En sus palabras, escuchó no solo sufrimiento, sino el coraje de una mujer que había elegido la libertad. Matthew no respondió de inmediato. Se sentó allí mirando las llamas, escuchando la tormenta golpear las paredes. Finalmente, dijo, «Nadie merece eso». Su voz era tranquila pero firme. Ella lo miró, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. Por primera vez, él vio algo cambiar. Su mirada se suavizó, perdiendo una fracción de su borde protector. Ella se recostó, el agotamiento tirando de sus párpados, pero ya no luchó contra él. En minutos, su respiración se ralentizó al ritmo del sueño. Frágil, pero pacífica. Matthew permaneció despierto, incapaz de descansar, la tormenta afuera haciendo eco de sus pensamientos. Mientras el fuego crepitaba, Matthew estudió su rostro en el resplandor tenue. Los moretones contaban una historia de crueldad, pero debajo de ellos vio fuerza inquebrantable, intacta. Esta no era una víctima indefensa. Ella había elegido correr, arriesgar la muerte antes que someterse. Sintió un extraño respeto surgiendo en él, mezclado con protección. No era ajeno a la soledad, pero nunca había compartido su hogar con otra alma así. Se preguntó qué traería el mañana, si su gente vendría a buscarla, si los vecinos lo notarían, si este acto de compasión podría costarle todo lo que había construido. La tormenta rugió hasta el amanecer, el viento sacudiendo las contraventanas, la lluvia azotando el techo. Dentro, la cabaña sostenía una paz frágil. Matthew se levantó una vez para avivar el fuego, mirando hacia la cama donde ella yacía, enrollada bajo su colcha. Se veía más pequeña ahora, vulnerable en el descanso, sus manos juntas como si incluso en sueños se estuviera preparando contra el mundo. Regresó a su silla, inclinándose hacia adelante, los codos en las rodillas, observando las llamas subir y bajar. Sintió la inquietud de adentrarse en una historia más grande que él mismo. Sin embargo, no podía retroceder. La elección ya había sido hecha. Los recuerdos de su propio pasado se deslizaron en sus pensamientos. Recordó la mano dura de su padre, la resistencia silenciosa de su madre, las lecciones golpeadas en él sobre fuerza y silencio. Quizás por eso su historia le golpeó tan profundo. Conocía el peso de ser impotente, de estar ante alguien más fuerte y no tener voz. Aunque él había escapado de ese destino, ella todavía estaba atada al suyo. Matthew apretó los puños, la mandíbula tensa, como si prometiera en silencio que bajo su techo ella nunca enfrentaría eso de nuevo. El fuego se atenuó, pero el voto ardió brillante dentro de él, no pronunciado, pero inquebrantable. Cuando la primera luz de la mañana se coló por las grietas de las contraventanas, los ojos de Matthew aún estaban abiertos. Su cuerpo dolía por la silla, pero no había dormido. Miró de nuevo hacia la cama. Ella se movió ligeramente, su pecho elevándose en ritmo constante. El alivio lo invadió. Había pasado la noche. Exhaló, la tensión en sus hombros aflojándose al fin. Afuera, la tormenta había pasado, dejando las llanuras lavadas y limpias, el cielo pálido con el nuevo día. Adentro, Matthew Carter sabía que su vida había cambiado, aunque aún no podía ver cuán lejos llegarían las ondas. La mañana se extendió en silencio, aunque ya no era el silencio de extraños. Matthew sentía el peso de las palabras de Naeli todavía haciendo eco dentro de él. Ella las había hablado sin temblar, sus ojos firmes, su voluntad clara. Nunca había imaginado tal elección siendo colocada ante él. Afuera, las llanuras susurraban en el viento, el ganado mugía débilmente, y el mundo continuaba como si no hubiera cambiado. Sin embargo, dentro de su cabaña, todo había cambiado.
Un vínculo se había formado, no solo por casualidad, sino por coraje. Se preguntó si era digno de ello. La estudió atentamente mientras ella se sentaba junto al fuego, la luz de la mañana suavizando los moretones en su piel. Incluso en su estado golpeado, se llevaba a sí misma con dignidad. Había belleza en su presencia, no solo en forma, sino en espíritu, el tipo que no podía ser roto por la crueldad. Naeli había huido de algo que habría aplastado a otra, y en su huida lo había encontrado a él. El pecho de Matthew se apretó ante el pensamiento. Ella merecía paz, seguridad, una oportunidad de vivir libremente. ¿Podría él darle eso? Un hombre atado a la tierra, endurecido por la soledad. Naeli rompió el silencio primero, su inglés vacilante pero lo suficientemente fuerte para perforar el aire. Yo saber volver, dijo. Si yo ir, él encontrar yo, golpear yo, tomar yo. Sus ojos oscuros se levantaron, inquebrantables. Yo elegir esto. Matthew tragó con fuerza. Sabía lo que significaban sus palabras, incluso si ella no las vestía con lenguaje refinado. Ella lo estaba eligiendo a él, su hogar, su mundo. Era una elección hecha por desafío, pero también por confianza, y la confianza era sagrada. No tenía derecho a tomarla a la ligera. Sus manos se apretaron sobre la mesa frente a él. Naeli, dijo suavemente, el nombre rodando de su lengua como algo precioso. Este es un lugar difícil, la frontera. La comida escasea. Los inviernos muerden profundo. Los peligros llegan desde el horizonte. Si te quedas, te quedas. No como prisionera, no como sirvienta, sino igual. ¿Entiendes? Ella inclinó la cabeza, los ojos entornándose ligeramente ante sus palabras, pero después de un momento, asintió. Igual. No había escuchado esa palabra de un hombre antes, y se aferró a ella como si fuera un regalo. El día se extendió. Matthew trabajó el rancho, reparando una puerta rota, mientras Naeli se movía silenciosamente por la cabaña. Barrió el piso, dispuso el pan que él había dejado y atendió el fuego. Sus movimientos eran gráciles pero eficientes, como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando Matthew regresó, con el sudor rayando su frente, la encontró tarareando suavemente, una melodía extranjera pero calmante. Hizo una pausa en el umbral, golpeado por la gentileza del momento. Su cabaña siempre había sido un lugar de silencio, de vacío. Ahora, con ella adentro, se sentía viva. Esa noche se sentaron frente a frente en la mesa de madera. El fuego crepitaba, lanzando luz y sombra a través de la habitación. Naeli intentó más palabras, uniéndolas con esfuerzo. Tu tierra grande trabajo, fuerte tú solo, largo tiempo. Su voz tenía curiosidad, no lástima. Matthew asintió. Demasiado largo, admitió. Vio sus labios curvarse levemente, el fantasma de una sonrisa. Animado, preguntó. ¿Tú antes de esto? Ella vaciló. Luego habló de su aldea, de risas alrededor de fogatas, de hermanos que no había visto en años. Aunque sus palabras eran quebradas, su significado era claro. Los días pasaron a semanas. Matthew le enseñó palabras en inglés: pan, cielo, fuego, corazón, mientras ella devolvía el regalo, enseñándole su propia lengua. Se reían de los errores del otro, el sonido haciendo eco en la pequeña cabaña como música. Por la noche se sentaban cerca del fuego, a veces en silencio, a veces hablando de recuerdos. Con cada día que pasaba, la distancia entre ellos se cerraba. La confianza echó raíces, y con la confianza vino algo más profundo, algo que Matthew no se había atrevido a esperar. Ella ya no era una invitada, ya no una extraña herida. Era parte de su vida. Pero la frontera tenía una manera de probar incluso los vínculos más fuertes. Una mañana, mientras Matthew atendía el ganado, divisó jinetes en el horizonte, 3 figuras moviéndose rápido. Su corazón se apretó. Sabía por su vestimenta que no eran colonos. Hombres apache. Buscando.
se apresuró de regreso a la cabaña, su rifle sobre el hombro. Naeli vio el miedo en sus ojos antes de que hablara. Se congeló. Luego susurró palabras en su lengua, palabras llenas de advertencia. «Ellos venir», dijo, la voz temblando ahora. Matthew supo entonces que su pasado no había sido dejado atrás. La había encontrado. Se paró en la entrada, rifle listo. Mientras los jinetes se acercaban, Naeli agarró su brazo, ojos abiertos. «¡No pelear!», suplicó. «¡Sangre! ¡Traer más sangre!». Él tragó con fuerza, dividido entre el instinto de proteger y la sabiduría de sus palabras. Los jinetes se detuvieron antes de la cabaña, sus ojos agudos, buscando. Llamaron en un idioma que Matthew no podía entender. Naeli dio un paso adelante, su espalda recta, su voz firme mientras les respondía. El intercambio fue afilado, tenso. Finalmente los jinetes giraron, escupiendo en la tierra antes de galopar lejos. El silencio que siguió fue atronador. Matthew bajó su rifle lentamente, sus manos temblando. «¿Qué les dijiste?», preguntó. Naeli se volvió hacia él, su rostro pálido, pero sus ojos fieros. «Yo decir ellos, yo libre. Yo no de él. Yo elegir». La palabra lo golpeó con fuerza, más fuerte que cualquier bala. Ella había estado ante su propia gente y declarado su libertad, incluso a riesgo de su vida. Matthew sintió una oleada de orgullo y asombro. Ella lo había elegido, no por desesperación, sino por desafío y amor. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. Esa noche se sentaron junto al fuego como habían hecho tantas noches antes, pero algo era diferente. El peso de su decisión colgaba en el aire, pesado pero inquebrantable. Matthew extendió la mano a través de la mesa, su mano callosa cubriendo la de ella. Ella no se apartó. En cambio, lo miró con ojos que ya no llevaban miedo, solo confianza. Las llamas parpadeaban entre ellos, proyectando sus sombras sobre las paredes de madera. Dos personas de dos mundos, divididas por la historia, pero unidas por elección. La frontera afuera era dura, implacable, pero dentro de esa cabaña algo raro había echado raíces. Amor. Y así los días giraron, no con la soledad que Matthew había conocido una vez, sino con compañía. Juntos trabajaron la tierra, compartieron risas y construyeron una vida de confianza y coraje. Aunque el mundo más allá nunca pudiera entender, ellos se entendían el uno al otro. En su presencia, Matthew encontró el hogar que había estado extrañando todo el tiempo. No la cabaña, no la tierra, sino ella. Y Naeli, una vez rota y golpeada, encontró en él no solo un protector, sino un compañero, un igual. Su vínculo no nació de lástima o supervivencia, nació de elección. Y la elección, una vez hecha, nunca podría deshacerse.